Este coche que veis aquí es el hermano premium de los Volkswagen ID4 y Skoda Enyaq. También es el primer Audi eléctrico que nos podemos comprar por un precio inferior a los 38.000 euros y por lo tanto es el primer Audi eléctrico que también puede acogerse al máximo de las ayudas del plan MOVES. Por ello, en esta prueba que vamos a realizar hoy, lo que vamos a descubrir es lo mejor y lo peor de este Audi Q4 e-tron y si realmente es un mejor coche que el ID4 y el Enyaq. ¿Quiere descubrirlo? Pues acompáñanos, que vamos a conducirlo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La denominación Q4 es la primera vez que está presente en la gama Audi, y de hecho es el primer modelo de la firma que se fabrica a partir de la plataforma MEB. De ahí las similitudes con ID4 y Enyaq. Como era de esperar por su denominación, en cuanto a cotas, este Audi Q4 se coloca a medio camino entre los Audi Q3 y Q5. Es más, replicando la fórmula de estos, del Q4 también existirán dos carrocerías, la convencional que hoy ponemos a prueba y una más deportiva de estilo coupé que se llamará Audi Q4 Sportback e-tron. Pese a su denominación y posicionamiento en la gama, lo cierto es que el Audi Q4 se distancia claramente de sus hermanos con un diseño exterior propio, que es claramente reconocible en puntos como su gran parrilla frontal carenada, los marcados pasos de rueda, el uso de llantas específicas de hasta 21 pulgadas y la adopción de faros y pilotos LED de nuevo diseño y carácter más agresivo. Por lo tanto, en el exterior este Q4 es fácilmente reconocible y diferenciable de sus alternativas en Volkswagen y Skoda. Pero, ¿qué sucede con el interior? A nivel de diseño, Audi ha creado el Q4 pensando en integrar su imagen de producto, lo que rápidamente hace que se diferencie de ID4 y Enyaq, pero al mismo tiempo lo hacen bastante parecido al nuevo Audi A3. Con esta apuesta nos encontramos un salpicadero de líneas sobrias y elegantes, pero donde sobre todo destaca el minimalismo conseguido a través de la tecnología. En este SUV eléctrico nos encontramos con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, que es bastante más capaz que la interfaz de 5,3 pulgadas de ID4 y Enyaq, un head-up display con realidad aumentada y un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 u 11,6 pulgadas. Entre los puntos positivos de esta configuración destaco la calidad de los gráficos, la cantidad de información, el control áptico de la pantalla multimedia y el uso de un climatizador con su propia botonera y con mandos físicos independientes. Por contra, no me ha gustado tanto la respuesta del sistema multimedia, que no es tan rápida como lo que ofrecen Mercedes o BMW, aunque sí más que la de los ID4 y Enyaq. Tampoco me ha convencido el uso de mandos táctiles en el volante, que aunque es una solución vistosa, la verdad que nos parece un claro paso atrás en cuanto a ergonomía. A nivel de calidad, este Audi Q4 en la zona superior está construido con un material de tipo plástico blando, gomoso, que la verdad que da muy buena sensación tanto al tacto como a la vista. En este caso aquí lo que tenemos es una moldura en un plástico también de tipo rígido y la verdad que imita muy bien el aluminio, pero no es aluminio. La verdad que está muy conseguido, como os decía, tanto al tacto como a la vista, pero es verdad que una vez que lo tocamos ya notamos que es plástico por la temperatura. Lo mismo sucede aquí en la zona intermedia, que tenemos una moldura plástica, también rematada en un color gris metalizado, lacado, que la verdad que tiene un muy buen tacto y la verdad que creo que a lo mejor el punto más positivo de este Audi Q4, más que la selección de los materiales, porque no hay tejidos, no hay tapizados, es el hecho de contar con una construcción muy sólida en todo lo que tocamos. Tocamos fuerte aireadores, zona de la pantalla, zona intermedia y todo lo que tenemos y tocamos, la verdad que tiene una sensación de calidad y robustez muy buena. De hecho, si nos vamos a la puerta, aquí también tenemos plásticos de tipo gomoso, que la verdad que dan ese puntito más de calidad con respecto a lo que hemos visto en Enyaq y sobre todo en el Volkswagen ID4. Una vez que nos vamos a la zona intermedia baja, nos encontramos esta consola central de tipo flotante, que la verdad me llama la atención, aunque no en positivo. Y me explico. Es que tenemos un diseño que la verdad que nos resta espacio y realmente no aporta ninguna ventaja a nivel de funcionamiento. Es decir, tenemos aquí el selector de la transmisión, pero bueno, podría estar perfectamente integrado en una zona superior, igual que los botones. Y así conseguiríamos una sensación de habitabilidad mayor, como por ejemplo la que ofrece un Hyundai Ioniq 5, aprovechando que estamos en un coche eléctrico y que no hay caja de cambios. Tendremos un espacio totalmente diáfano y mucho más aprovechable, en mi opinión. En cuanto a su construcción, pues es plástico rígido en su totalidad, pero pasa como en la zona superior. Si bien los materiales a lo mejor no brillan por una calidad sorprendente, sí que es verdad que tenemos ese puntito más de calidad que la que encontramos en sus hermanos del grupo Volkswagen y además la sensación de calidad general y ensamblaje es muy buena. Es decir, es una pieza sólida, bien construida, sin movimiento y sin ningún tipo de ruido durante la conducción. En la zona inferior tenemos un hueco muy grande con doble puerto USB de tipo C, toma de 12 voltios y cargador inalámbrico para nuestro teléfono móvil. Y además tenemos dos portabebidas para llevar aquí todo lo que queramos. Y ya si nos centramos en el volante,
tenemos una curiosidad, que es un volante de nuevo diseño en Audi, que tiene la peculiaridad de tener las dos zonas, tanto la superior como la inferior, achatadas. La verdad, yo tengo que decir que a mí esto, bueno, visualmente funciona, pero la conducción quizás a lo mejor para una conducción de curvas y tal no me termina de convencer, porque en una posición de relajación de las manos, autovías sí, pero a la hora de abordar curvas no es tan cómodo. La construcción muy buena, tapizado en piel, de muy buena factura, fácil de agarrar, costuras en contraste, símil de aluminio que también da muy bien el pego, como pasa aquí en la zona superior, plástico gomoso, es decir, la construcción es muy buena, los materiales también. También tenemos levas tras el volante, que en este caso, aunque no sirven para la transmisión, sirven para la regeneración. Pequeñas, de plástico, pero en este caso, como el uso no va a ser muy habitual, me gustan. Y quizá a lo mejor el punto más que no termina de convencerme, la verdad, es que Audi ha diseñado la zona multifunción teniendo mandos satélites que pueden ser de funcionamiento mecánico o táctil. En cuanto al funcionamiento mecánico, me gusta porque es fácil, digamos, conseguir lo que queremos. Si bien es verdad que como combina también lo táctil, pasa que perdemos la referencia. Y por lo tanto, durante la conducción, al final siempre caemos en el error de tener que mirar dónde estamos pulsando. A nivel táctil funciona, pero ya digo, el tema de la ergonomía me parece que se podría mejorar. Pues vamos a ver ahora qué tal van las plazas traseras de este Q4. Y lo primero, en cuanto al acceso. Pues ya veis que aquí tengo una puerta que, bueno, está lejos de abrir ese ángulo ideal de 90 grados, pero bueno, tiene una apertura lo suficientemente buena. Quizá el punto menos destacable de esta puerta es el hecho de que tenemos un reposabrazos bastante abultado. Y esto tiene una parte negativa y positiva. La negativa, pues que obviamente en nuestra posición para manipular el cinturón o una sillita de niños nos resta ese espacio libre, pero es verdad que aquí podemos meter objetos de gran tamaño, como puede ser una botella de 1 litro, o podemos ir más cómodos apoyando el brazo. Lo que es el acceso en sí, pues aquí tenemos dos ventajas. En primer lugar, que tenemos 18 centímetros de altura libre al suelo, lo cual es común en los SUV, pero además, al ser un coche eléctrico, tenemos un piso sobreelevado por culpa de la integración de las baterías bajo el habitáculo, lo cual hace que la postura que tengamos que tener para manipular una sillita o el cinturón, como decía, no sea nada incómoda. Y en cuanto al acceso en sí, pues ya veis que es muy fácil dejarse caer en el habitáculo. Me acomodo y lo primero que descubro, que con el asiento del piloto regulado para mi 1,80 m de estatura, pues los pies no puedo meterlos debajo. Puedo meter solo las puntas, y esto es porque a mí me gusta conducir bajo, es decir, a la menor altura que tenga el asiento. Como tenemos un suelo totalmente plano, pues esto hace que no haya ningún hueco disponible. Es decir, aquí, si queremos meter los pies, tendremos que obligar al conductor a que se levante un poquillo. En cuanto a la rodilla, aquí encontramos la mejor cota con diferencia, porque fijaros que tenemos aquí prácticamente 2 palmos con respecto al respaldo, es decir, aquí los que tengan las piernas largas podrán viajar sin ningún problema. Y en cuanto a la altura libre del techo, pues aquí tenemos 2-3 dedos máximo, es decir, aquí digamos tenemos una diferencia de cotas importante. Si bien en rodillas tenemos de sobra, como estáis viendo, en cuanto a altura global, en la cabeza, es decir, si tenemos una cabeza muy grande, aquí iremos incómodos, pero si tenemos las patas largas, sin problema. Y en cuanto a la plaza central, pues nos encontramos que el asiento es suficientemente cómodo, es decir, no es tan cómodo como las plazas laterales, pero convence. El respaldo es durito, porque tenemos aquí el reposabrazos integrado. Y en cuanto a la altura para la cabeza, pues vamos muy justos, porque yo estoy aquí despeinándome la melena, y así que aquí más de 1,80 m, imposible. Un punto positivo, que tenemos un suelo que es prácticamente plano. Digo prácticamente porque en realidad no es plano por apenas unos milímetros, si acaso 1 centímetro, pero esto hace que sea muy cómodo desplazarnos por esta segunda fila de asientos. Y en cuanto a comodidades, pues tenemos el ya citado reposabrazos con portabebidas integrado, y muy cómodo esta consola central, donde tenemos doble aireador con manipulación del caudal, posibilidad de cerrarlo, orientarlo como queramos, un climatizador independiente para esta segunda fila, doble puerto USB tipo A, ideal para llevar niños y que no nos den el viaje, y además un puerto de carga convencional de tipo mechero de 12 voltios. Pues vamos a ver cómo va de maletero este Audi Q4. Y lo primero que tenemos es apertura eléctrica del portón, lo cual es un plus muy bueno en confort. En cuanto al volumen, un total de 520 litros, que si bien considero que es un volumen razonable para el tamaño de este coche, se queda por detrás del que ofrecen, por ejemplo, el Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq. En cuanto a la boca de carga, pues tenemos una boca amplia,
de buen tamaño y que además se ve beneficiada porque todo el suelo del maletero está enrasada con la zona inferior. Pero aquí tenemos un punto negativo, y es que esta zona inferior, es decir, la boca de carga, tiene una altura considerable. Y esto hace que a la hora de introducir bultos de buen tamaño o sobre todo de mucho peso, nos obligue a hacer un movimiento no tan natural y sobre todo no tan cómodo. Y en cuanto, digamos, a la modularidad, pues tenemos diferentes ganchos para introducir redes o colgar objetos, iluminación, toma de 12 voltios eléctrica, en este caso de aquí, y precisamente en los laterales tenemos unas pequeñas cavernas, por decirlo de alguna manera, que nos permiten llevar, bueno, botellas o objetos de tamaño mediano o pequeño, sin que se vayan moviendo todo el rato por el maletero. Y hablando de cosas que se mueven por el maletero, doble fondo para llevar los dichosos cables de recarga. Y esto me parece un punto muy positivo en este coche, y es que no hay cosa que odie más en un coche eléctrico que tener que llevar, dando vueltas por el maletero o por cualquier zona del habitáculo, los cables de recarga, porque al final nos restan espacio y no paran de sonar en cada curva. Así que, punto positivo. Y si aún así necesitamos un extra de espacio, siempre podemos abatir los respaldos de los asientos traseros en proporción 40-20-40, alcanzando así los 1490 litros con un piso prácticamente plano. Bueno, y siendo un coche eléctrico, habrá que ver qué tal va de maletero delantero. Así que, pues no hay maletero delantero. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué os parece si pasamos a la conducción y os cuento qué tal va este Q4? Vamos a ello. En esta presentación de hoy estamos conduciendo la versión 40 e-tron. Y os preguntaréis, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos un motor eléctrico en el eje trasero, sí, trasero, de 204 caballos de potencia máxima. También tenemos una batería, la de mayor capacidad de la gama, con 77 kWh de capacidad neta, y la autonomía máxima que ofrece este modelo bajo ciclo WLTP de hasta 519 km. En conducción, en el caso de la dirección nos encontramos una dirección típica en Audi. Me explico, es una dirección que tiene un buen peso, un buen feedback, sin embargo la comunicación del eje delantero está muy filtrada, tiene esa sensación un poco de volante de videoconsola que no me termina de convencer, sobre todo cuando buscamos una conducción más deportiva. Para ir relajado, sin problema. A eso además sumamos un volante de diseño que, si bien en lo visual puede llegar a gustarte, y de hecho a mí me gusta este diseño diferente, es verdad que a nivel de conducción tampoco termina de convencerme, porque más allá de que ofrezca una mejor visibilidad del cuadro de instrumentos, el head display, y además nos permita un mayor nivel de confort en autovía para las manos, sí que es verdad que a la hora de una conducción más deportiva, incluso maniobrar, eso de tener dos zonas achatadas, rectas, no me termina de convencer, la verdad. A nivel de aislamiento, que es algo muy importante en un coche eléctrico y yo personalmente le doy mucha importancia, la verdad que este Audi Q4 ha sabido mejorar, no por mucho, pero sí darle un puntito más, lo que hemos visto en el Skoda Enyaq con el ID.4. Es un coche que está muy bien trabajado a nivel de aislamiento, tanto de rodadura como de aerodinámica, como de filtrado. Y además, sí que es verdad que al tener un buen nivel de calidad de ensamblado en el interior, hace que la calidad se perciba como mayor, ya que no tenemos ningún tipo de ruido, de vibración, y eso es algo muy positivo, porque incluso en un coche térmico que tenga algún que otro ruidito, al final la rumorosidad del exterior hace que se camufle todo, pero en un eléctrico, en el silencio abismal que hay siempre en la conducción, cualquier mínimo detalle se nota y se nota mucho. Así que hoy, por ejemplo, que tenemos un día bastante ventoso, que estamos conduciendo a una velocidad alta en este momento, pues la verdad que podéis notar que más allá que el mínimo sonido de rodadura que tenemos, está todo muy bien filtrado. En cuanto al sistema de propulsión, pues la verdad que este motor de 204 caballos lo considero que es la versión más interesante de la gama por su relación precio, prestaciones y autonomía. Eso sí, ya os digo que para 200 caballos no debemos esperar una respuesta muy contundente. En los primeros metros es verdad que los más de 300 Nm que tenemos nos empujan muy bien, pero a la hora de ganar velocidad no es un coche que, digamos, brille. ¿Y por qué? Porque tenemos un peso que en la configuración más optimizada ya alcanza las 2 toneladas y que se puede ir hasta las 2,2 toneladas en la versión con mayor equipamiento y configuración de tracción total. Eso no quiere decir que el coche no corra, porque este coche corre y puede correr bastante, pero sí que es verdad que debemos olvidarnos de esa sensación más deportiva, más enérgica que entendemos que siempre hay en un coche eléctrico. Aquí está todo más, digamos, diluido, lo que no quita para que tengamos un coche ágil, pero hay que tenerlo en cuenta. Además, durante la conducción de hoy
he podido notar que es un coche que es sensible al estilo de conducción. Es decir, si hacemos una conducción muy despreocupada, es verdad que la autonomía puede llegar a bajar en torno a los 300-350 kilómetros. Sin embargo, si optimizamos la conducción, es decir, maximizamos la eficiencia, gestionamos bien la recarga, la regeneración, obtenemos unas cifras que pueden llegar a los 450 kilómetros, lo cual me parece un dato muy positivo. Pero es importante tener en cuenta eso, que debemos tener en cuenta que este coche, el estilo de conducción le influye. Y ahora aprovecho para comentar un punto que, por ejemplo, me ha gustado mucho en este caso, y es la regeneración, ya que este coche permite modular la regeneración a demanda. Tenemos hasta 4 niveles, lo cual considero que es suficiente para que podamos adaptar nuestra conducción a las diferencias de la vía. Por ejemplo, en este caso en autovía tenemos un puerto de montaña, podemos incluir el modo por ejemplo, de conducción a vela, o por contra, si queremos recargar, poner el modo de mayor regeneración y así aprovechar para maximizar la autonomía. Pero claro, eso ya irá en nuestra función, es decir, no es el coche el que lo hará solo, que también puede, y me parece muy positivo porque así es donde conseguiremos conocer mejor a este coche y sacar su mejor cara en cuanto a autonomía. Y para terminar, hablar de suspensiones. En esta versión 40 de e-tron llevamos instalado el chasis adaptativo. Eso quiere decir que la suspensión podemos, digamos, regularla en función del estilo de conducción, sobre todo de los perfiles que tengamos activados. Y la verdad que me he encontrado un coche que, más allá del nivel de filtrado, que me ha parecido muy bueno, es un coche que tiene un buen comportamiento en curva, un buen comportamiento en carretera rápida. Pensaba que iba a ser un coche más seco, más duro, más firme, pero no, todo lo contrario. Es un coche que está obviamente enfocado al confort, a que los ocupantes vayan bastante aislados del exterior, pero cuando llegamos a la zona de curvas, la verdad que tiene un comportamiento muy bueno en cuanto a sostenerse y a no hacer cosas raras y sobre todo no hundirse ni cabecear demasiado. Y eso me ha gustado. Sí que es verdad que esperaba eso, que incluso a lo mejor en el modo Dynamic se sacase más provecho de la suspensión adaptativa y tuviésemos un comportamiento algo más firme y deportivo. Y hablando de deportivo, quería destacar algo que no es habitual en Audi, y es el hecho de tener un motor eléctrico en el eje trasero, es decir, que tengamos un Audi de propulsión, que es algo muy poco habitual, ya que la mayoría de Audis tienen o tracción delantera o tracción total. ¿Es este coche ahora una máquina del drift? Obviamente no, pero sí que es verdad que cuando vamos en el modo deportivo, incluso desactivamos las ayudas, tenemos un coche con cierto carácter, cierto regusto ahí deportivo, porque tenemos bastante par, bastante potencia y es fácil que nos divirtamos al volante sacando un poco las cosquillas a la trasera de este coche. En la versión de tracción total esto se diluye un poco, pero a cambio ganamos prestaciones. Conocidos los ingredientes de este Audi Q4 e-tron, toca descubrir cuál es la gama con la que se venderá en el mercado español. Serán un total de 3 versiones las disponibles con 3 configuraciones de motor eléctrico, una de ellas con doble motor eléctrico y tracción total, y 2 configuraciones de capacidad de batería. Así, el abanico de potencias va de los 170 a los 299 caballos, mientras que la horquilla de autonomías va de los 344 a los 510 km bajo ciclo WLTP. En materia de recarga, el Q4 e-tron puede recargar en corriente alterna a potencias de hasta 11 kW y en corriente continua a potencias de hasta 125 kW. Si bien la versión 35, la más asequible, está limitada a 7,4 y 100 kW respectivamente. Y en cuanto a la obligada comparativa con ID.4 y ENIAC, los otros dos subeléctricos fabricados a partir de la misma plataforma MEB, lo que nos encontramos es que al igualar lo máximo posible la potencia y la capacidad de la batería, el Audi Q4 arroja un sobrecoste de 5.360 €, haciendo que el SUV de Skoda sea por derecho la mejor opción en relación calidad-precio-autonomía. ¿Pero merece la pena pagar 5.000 € más y darle salto a este Audi Q4? Pues en mi opinión sí que merece la pena. Por lo menos si valoramos la mejora en calidad que tenemos en el habitáculo, el extra de tecnología y ese plus que también tenemos en comportamiento y dinámica de conducción. Además, para mi gusto, el diseño de este Q4 está más conseguido que el que ofrecen ENIAC o ID.4 y además lo tenemos disponible en 2 carrocerías diferentes. Por no hablar de que, por mucho que le pese a Volkswagen y Skoda, en caso de reventa futura, tener 4 aros nos permite perder menos dinero en caso de cambiar de manos. Así que amigos, me despido ya de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, recordaros que os suscribáis al canal y nos vemos en la siguiente prueba. ¡Hasta la vista!